Buenas tardes a todos. A partir de este momento comenzamos la grabación de la actividad para que luego quede en nuestras redes. Mi nombre es Cristian Correa, soy el director de la Fundación Rioplatense de Estudios en Uruguay. Nuestra fundación es una institución privada sin fines de lucro e independiente de todo partido político, que nace a partir de un grupo de ciudadanos argentinos y uruguayos motivados por un mismo objetivo: contribuir al desarrollo de una sociedad próspera y virtuosa, fundando su labor en los valores de la libertad y la responsabilidad. FRI está conformado por equipos de trabajo establecidos en Buenos Aires, Montevideo y Caracas, integrados por estudiantes universitarios, jóvenes profesionales y notables intelectuales relacionados con las carreras de Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, entre otras, lo que nos permite abordar de manera interdisciplinaria nuestro trabajo. Asimismo, contamos con un consejo académico conformado por personalidades destacadas y de probada trayectoria dentro del ámbito académico, empresarial y político, quienes guían y apoyan nuestro trabajo. Asimismo, esta actividad se enmarca en el denominado Foro de Montevideo, que seguramente muchos de ustedes hayan participado del lanzamiento que realizamos en el mes de septiembre. Este espacio nace de la necesidad de conformar un grupo de debate y de análisis de la coyuntura, y abordado siempre desde los valores de la Fundación. Y nuestro principal objetivo en este Foro de Montevideo es fomentar el debate de ideas en todos los ámbitos y dar la batalla cultural junto a todos ustedes, así que desde ya les agradecemos el interés. Y para esta actividad nos acompañan destacadas personalidades que el moderador Eduardo Aveña pasará a presentar a partir de este momento. Así que desde ya muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos. Adelante, Eduardo. Bien, bueno, como es de estilo, agradecerte a ti, agradecer a FRI, agradecer al Foro de Montevideo, bueno, la oportunidad de estar aquí reunidos tratando este tema tan interesante. Agradecer naturalmente a los demás panelistas, a todos los inscritos, que por lo que escuché ya pasan bastante de los 30, así que hay bastante interés en el tema. Y bueno, tenemos esta primera instancia para tratar el tema, pero seguramente esta no va a ser la última. Es un tema muy interesante, que da para mucho, así que esperamos que sea solamente la primera de una serie de reuniones en las que tendremos al Estado como protagonista, porque sin duda es uno de los grandes elementos que tenemos que reformar para que las cosas vayan un poco mejor en nuestro país, ¿verdad? Tenemos que tratar de avanzar en ese tema. Y bueno, en estas reuniones podemos sugerir pautas para reencauzar a ese elefante que estamos alimentando a galletitas hoy por hoy y que realmente nos está resultando una pesada para todo el aparato productivo del país, ¿verdad? Bueno, el tema Estado es un tema muy grande, admite muchísimos abordajes. Yo me tomé la libertad de mirar algunas definiciones de diccionario como introducción a esto, porque claramente hay muchos puntos de vista sobre el tema, y les voy a leer 3 definiciones breves para que vean justamente la diversidad de puntos de vista que hay sobre el tema. ¿Ah? La primera dice, es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. La segunda dice, es una comunidad social con una organización política común, un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. O sea, lo mira desde el ángulo de la comunidad, no desde la organización. Y finalmente la tercera dice, es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Como ven, las 3 definiciones hacen hincapié en diferentes aspectos de lo que se entiende por Estado, ¿verdad? Y claramente
las definiciones de Estado, país y nación no son iguales, pero no creo que sea bueno en este momento, no paga la pena entrar a diferenciar, por lo menos no de mi parte, ¿verdad? Por otro lado, después tenemos definiciones, lo que es el Estado para cada uno de nosotros, ¿no? No las definiciones formales, sino lo que sentimos respecto del Estado, que son subjetivas, depende de a dónde nos toca estar respecto del Estado. Para algunos, el Estado es el que te pone el plato de comida sobre la mesa, para otros es el que te está chupando la sangre para poder ponerle el plato de comida en la mesa a los otros. Así que en realidad el tema del Estado para otros es el que controla, el que nos pone las multas, el que controla el territorio, el que controla el ordenamiento territorial, las calles, el que administra la limpieza de los espacios públicos. Es decir, el Estado tiene múltiples caras, ¿verdad? Así que qué bueno, hoy tenemos aquí entonces a tres panelistas que nos van a dar diferentes visiones del Estado y les quiero aclarar un poco cómo sería la dinámica. O sea, la idea es que vamos a tener primero 3 exposiciones, una de cada uno de ellos, de unos 15 a 20 minutos cada una. Después haremos una segunda ronda, donde en el mismo orden esas personas se referirán un poco a lo que los otros dijeron y se puede generar alguna clase de debate. Y finalmente vamos a tener una tanda final de preguntas que las personas que están en la sala van a poder hacer a los 3 panelistas. Yo lo que les voy a pedir es que anoten en el chat las preguntas que quieren hacerle a los panelistas a medida que vayan surgiendo, de manera tal de que cuando pase la segunda ronda y el último haya hablado de la segunda ronda, lo que yo voy a hacer es mirar en el chat cuáles fueron las preguntas que se fueron haciendo y, bueno, voy a intentar seleccionar las preguntas más relevantes o más repetidas, digamos, para hacérselas a los panelistas, ya sea al conjunto de los panelistas o si hay alguno en particular que haya sido mencionado, bueno, al panelista que corresponda, ¿verdad? Esa sería la dinámica. O sea, les pediría entonces que no interrumpan, digamos, ahora con preguntas, sino que las preguntas van a quedar hacia el final, ¿verdad? Bueno, para comenzar entonces, les presento al doctor Fernando Dotti. Él es abogado y es autor de los libros El Estado Enemigo Público y El Estado Enemigo Público 2 por el Camino de la Libertad. Claramente los títulos de sus libros son muy elocuentes respecto de la postura de Fernando, así que Fernando, el micrófono es todo tuyo, procede a darnos tu introducción. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a cada uno de los presentes. Muchas gracias a la Fundación PRI. No queríamos madera. Muchas gracias al Foro de Montevideo, y es un placer enorme y un verdadero honor compartir la mesa con este panel. En cualquier rueda de amigos sobre este tema, uno pregunta qué entiende cada uno por el Estado, y seguramente van a estar aproximaciones a las definiciones y conceptos que diste tú, Eduardo, y también está la frase de que es una abstracción producto del contrato social, de que es un ente que vela por nosotros, casi que elevado el grado de deidad, una cosa por el estilo. O quizá, diría yo, el lugar más común, la frase recurrente en la que caemos, y que a mi juicio constituye un verdadero mito, es el hecho de que el Estado somos todos. ¿Bien? Pero quiero ir con una frase, un concepto que daba uno de los mayores sociólogos del siglo XX, el alemán Max Weber, quien definía el Estado como aquella comunidad humana que dentro de determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia, decía Weber. Y creo que ahí está el diferencial, es el monopolio del uso de la fuerza. El Estado es sinónimo de coacción, sinónimo de dominación sobre nosotros. También está la frase que daba el francés Bastiat en el siglo XIX, que está muy buena. Dice que el Estado es la gran ficción mediante la cual todo el mundo trata de vivir a expensas de los demás.
Pero decía en esa frase recurrente, ese lugar común, el Estado somos todos. Y bueno, dijimos que no. ¿Y por qué no somos el Estado? Todos. Porque el Estado es un conjunto de políticos, de burócratas, que toman decisiones que afectan a nuestras vidas, detentando el monopolio del uso de la violencia. Y la prueba de que el Estado no somos todos, sino un grupo reducido de gobernantes, es la propia Constitución. ¿Para qué fueron creadas las constituciones? Para proteger los derechos inherentes a la personalidad humana, vida, libertad, propiedad, seguridad, honor, trabajo y propiedad, que es la enunciación que hace el artículo 7, precisamente para protegernos frente al poder del Estado. Si el Estado fuéramos todos, no habría necesidad de estos instrumentos, estos marcos constitucionales para protegernos, que nos estaríamos protegiendo a nosotros mismos. Los gobiernos, al contrario, la razón de existir es para proteger al individuo o sus congéneres, y las constituciones para protegernos a nosotros del poder del Estado. De modo que el Estado son personas de carne y hueso. Por el contrario, así como está el lugar común ese de que el Estado somos todos, está la frase de que el mercado son 5 tipos de traje y corbata sentados en torno a una gran mesa, elucubrando cómo nos van a complicar la vida y buscar la manera de empobrecernos, ¿no? Bueno, es precisamente al revés. En el mercado, ahí sí somos todos, nosotros, personas de carne y hueso, interactuando permanentemente y haciendo elecciones como soberanos que somos de la economía, cada vez que vamos al supermercado, al boliche de la esquina, a la farmacia, a la carnicería, hacemos elecciones en nuestras compras y en nuestras abstenciones de comprar. Ahí sí estamos interactuando y estamos arrojando información al sistema de precios, nosotros, no los burócratas. Entonces, el mercado somos todos. Hay un artículo de Venegas Lynch que dice, el mercado es usted, estimado lector. Y es así, es como cuando andamos en bicicleta, desplegamos una serie de mecanismos físicos, químicos, yo qué sé, de todo tipo que no sabemos cómo explicar, que nos superan. Simplemente andamos en bicicleta y pedaleamos, porque es la manera de llegar al destino. Bueno, con esto lo mismo. En el libro Espejos, Eduardo Galeano, más allá de las enormes diferencias filosóficas que uno puede tener con él, le reconoce el arte gramatical, la excelencia de su pluma, ¿no? Por lo menos a mi juicio es muy buena, más allá de las diferencias. Decía. Pero en su libro, en ese libro Espejos, Galeano habla de que el libre mercado es enemigo de la libertad y lo asemeja a un Dios enojado, que se irrita muy fácilmente y que toma decisiones que nos castigan a nuestra vida. Después lo asocia con un conjunto de banqueros que, reunidos en una pequeña sala, deciden quién es demócrata y quién no. Bueno, yo creo que ahí está el error conceptual. El mercado lo constituimos todos los habitantes del planeta, como dije. Quiero citar en este tema también a Henri Thoreau, quien en su libro Desobediencia Civil, la primera frase del libro, cita esta frase que para mí es brillante, la comparto. El mejor gobierno es el que menos gobierna. ¿Ah? Por el contrario, ¿qué es lo que tenemos por estas latitudes? Hablo de Latinoamérica, particularmente Uruguay y Latinoamérica en general. Lo que tenemos acá son estados grandes, ese ogro filantrópico de que todo lo engulle a su paso a costillas del esfuerzo de los contribuyentes. Y como dijimos que el Estado no somos todos, sino un conjunto de políticos y burócratas, claro, a mayor Estado grande, esto ha concentrado un enorme poder y esto hace también que se juegue a ser solidario con plata ajena y a ser una gran agencia de colocación de familiares, de amigos, del amante, del hijo del amante. Cuando uno quiere acordar, claro, se crean ministerios, en fin, y es un ciclo sin fin. Ronald Reagan decía que cada vez que se crea una nueva repartición pública en algún estado, es lo más parecido a la vida eterna que usted va a ver en la Tierra, porque vienen para quedarse, a costillas siempre de quienes ponen la plata arriba de la mesa a través de sus impuestos. Entonces, concentra un poder enorme. ¿Y por qué es tan importante dar la batalla cultural? Yo creo que para lograr que el Estado, que en definitiva termina siendo un palo en la rueda para todos, para los emprendedores y para los trabajadores en general, al estar dirigido por políticos, al político le sirve. Es decir, pedir al político que achique su parcela de poder es como pedirle que se autoflagele,
que se pegue un tiro en los pies. Esto no va a pasar. El cambio hay que generarlo en el mundo de las ideas. Es en el mundo de las ideas que, como decía Stuart Mill, un hombre con una idea es más poderoso que 99 con intereses. Es decir, hay que dar esta batalla. ¿Por qué? Porque por lo general uno no quiere hacer una cuestión ad hominem de esto, ¿no? Pero por lo general los políticos son cazadores de votos. Es decir, van a ir hacia donde va la corriente y van a hacer lo que la demanda del público pide que se haga. ¿Y qué es lo que hoy la gente quiere? Porque es lo que hemos sido educados, es en un estado benefactor, en ese estado del bienestar tan idolatrado por la currícula incluso estatal, que en realidad más que un estado de bienestar es un estado de malestar, porque lo que genera es malestar en el bolsillo del contribuyente. Entonces, los políticos, ¿qué es lo que buscan? Y bueno, en esta necesidad de tener que mostrar algo, empiezan con legislaciones para acá, legislaciones para allá, y asistimos a un fenómeno de inflación legislativa. Entonces, tenemos un mercado laboral hiperregulado, en donde se ha generado una maquinaria legislativa, una legislación que está, a mi juicio, absolutamente enemistada por la generación de empleo. A mayor proteccionismo laboral, menor posibilidad de generar empleo. ¿Incluso para quién? Quizá para los que estamos hoy reunidos, no porque felizmente todos tenemos nuestras profesiones y demás, pero esto perjudica a los menos preparados, a los menos calificados, a los más humildes, a quienes quizá con las mejores buenas intenciones se piensa proteger, pero bueno, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, ¿no? Entonces, por eso es que se asiste al fenómeno de legislar y regular todo en materia laboral, como lamentablemente de forma reciente se reguló lo poco que tenía poca regulación, que era el teletrabajo. Bueno, también se reguló. Salarios mínimos altos. El salario es uno de los tantos precios de la economía, y el mecanismo de ajuste es cantidad y precio. Si usted eleva el precio, se va a ajustar por cantidad. Si usted va a la verdulería y quiere comprar el tomate en vez de valer, no sé, vale 500 pesos de kilo, usted no va a comprar tomate, o va a comprar menos. Con el salario mínimo lo mismo. En todo este tema, lamentablemente, como hay estas ideas que han permeado en la cultura media del uruguayo medio, yo creo que asistimos a una suerte de chantaje discursivo, ¿no? Y es el siguiente. Es decir, bueno, ¿cómo se va a negar usted a pagar impuestos o a quejarse porque le aumentan los impuestos si estos están destinados para ayudar a los más necesitados? Es un discurso que en lo previo, desde lo emocional, moviliza mucho, claramente. Ahora, también es un discurso que está inspirado o direccionado desde muchas veces los políticos, los estatistas, que se benefician precisamente de estos aparatos grandes. Pero pongámonos a pensar por un segundo, ¿cuánto efectivamente de los impuestos llega directamente a las manos de los más necesitados? Voy a poner un dato, porque siempre es bueno manejar datos, porque el dato mata al relato. En el año 19, por ejemplo, el presupuesto del MIDES, el 74% se destinó a gastos de burocracia. Solo el 26% restante le llegó a quien los necesita. Yo creo que es una muestra cabal del verdadero problema, y que demuestra que es una falacia, que el Estado es puro beneficio sin costo alguno. Ahora, frente a este tema, se nos tilda a veces a quienes abogamos por estados mínimos de seres insensibles, de neoliberales. En realidad es un concepto que lo acuñó Alexander Rostock en Alemania en la década del 30, que era para otra cosa. El neoliberalismo sería una suerte de socialdemocracia, no tiene nada que ver con lo que falsamente se atribuye o se imputa. Pero decía, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Sí, bueno, no se trata de no hacer nada, hay que liberar recursos, hay que abrir los mercados, dejar de obstruir la iniciativa privada, hay que dejar hacer. La frase del laissez-faire es una frase que tiene un origen popular. El liberalismo es netamente popular. Hay una anécdota que cuenta Ayn Rand en su libro El capitalismo, el ideal desconocido, y que habla de la Francia de Luis XIV. En esos delirios expansivos del monarca, claro, había que recaudar y recaudar y recaudar. Entonces, uno de los principales asesores de Luis XIV, Colbert, él estaba convencido y creía que las reglas gubernamentales
podían crear prosperidad. Entonces un día se reúne con un grupo de empresarios y les dice, bueno, a ver, ¿qué necesitan ustedes que nosotros hagamos para que ustedes puedan crecer? Y la respuesta que recibe de un empresario llamado Legendre, o Legendré, le dice, laissez nous faire. Mi francés es patético, pero bueno, más o menos lo que dicen es, déjennos hacer, por favor, no nos den una mano, sáquennos las dos de encima. La valentía de este hombre Legendré, que no sé qué habrá sido la vida de él, seguramente habrá parecido muerto en algún lado o no, pero esa valentía está en contraposición con muchos de los empresarios nuestros hoy, que lejos de tratar de salir a contar sus historias, de orgullecerse por ser benefactores sociales, por generar empleo, por dar trabajo, por dinamizar la economía, se sienten con un sentimiento de culpa y tratan de, bueno, sí, ¿cómo andás? Y acá vamos, tirando para no aflojar, la vamos llevando. Mire, yo pongo un ejemplo, yo soy de Fraiventos, el Foro de Montevideo tiene un colado del interior, y hace poco los comerciantes locales, ante la inminencia de la reapertura de la frontera, ¿cuál fue el primer acto reflejo que tuvieron? Salir a pedir regulaciones para que la gente no vaya a comprar Gualeguaychú. Le estoy pidiendo al lobo que me cuide las ovejas. En vez de ir al fondo del problema y salir de la coyuntura, en vez de correr el eje del debate, de sacarnos las telarañas mentales y divisar cuál es nuestro verdadero problema, vamos a pedir más regulación. Esto es un círculo vicioso. Estamos como los perros histéricos dando vueltas en círculos, tratando de mordernos al rabo, sin tratar de entender la dimensión de nuestro problema. No sé cómo estoy de tiempo, Eduardo, si no... Estás en 17 minutos, estás Bueno, dentro del tiempo. Si quieres puedes ir cerrando despacito. 2, 3 voy minutos. redondeando entonces por acá. No nos vamos a enojar. Gracias. Lo que quiero decir con esto, para Estoy haciendo papel de Estado, soy el regulador. Sí. El Te malo de la transformaste en mi película. enemigo, Eduardo. No. El malo de la película. Yo creo que, en definitiva, para resumir, es absurda la idea de que los mercados libres y la globalización crean pobreza, porque precisamente los países menos pobres son los más globalizados. ¿O alguien piensa de verdad que países como, no sé, Angola o Venezuela son pobres por las malvadas multinacionales? Yo creo que hay que acabar con esa fatal arrogancia que desprecia a los pobres y cree que les conviene mucho más que el poder los limite. La miseria es el resultado de un exceso limitado de intervencionismo público. Dejo por acá. Bien, perfecto, Fernando. Te agradezco muchísimo la exposición. Creo que ha sido muy claro, fue un perfecto ingreso al tema. Así que qué bueno. Vamos a darle la palabra a Diego Andrés Díaz. Él es docente de Historia. Está formado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Así que qué bueno, Diego. El micrófono es todo tuyo. Bien. Adelante. Bien. Bueno. ¿Te puedo hacer una consulta? Perdón. Sí. Antes no. A Fernando, perdón, entré un poquito tarde, estaba en otra reunión, disculpen. El dato del 74% del MIE, ¿cómo lo obtuviste, Fernando? Disculpa. Sí, lo obtuve de la página de Un Solo Uruguay. De ahí me facilitaron el dato. Ah, ok. Y a su vez ellos será a través de ellos, de una fuente confiable que me pasó el dato. Cualquier cosa después por privado te lo puedo facilitar con mucho gusto, no hay problema. Bárbaro. Voy a reiterar, sí, dale, antes de darle la palabra a Diego, voy a reiterar a toda la sala que en lo posible las preguntas las coloquen en el chat y van a ser contestadas al final, a los efectos de no hacer, digamos, de permitir una dinámica fluida en cuanto a las exposiciones y dejar las preguntas para luego, ¿sí? Espectacular, gracias. Les agradezco mucho. Diego, por favor, el micrófono es todo tuyo. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bien, cuando me invitaron a hablar un poco sobre el Estado y vi que estaba Fernando, que estaba Rafael, me surgió la idea que no sería muy redundante, ¿no? Porque antes de explicar un poco de lo que me parece importante hablar en
en este momento, aclaro que comparto en gran parte lo que dice Fernando y que no creo que el Estado exista fuera de las personas que lo componen. Es decir, el Estado no existe fuera de las personas que son parte del Estado. No tiene existencia ontológica más allá de la gente que es el Estado. Y el Estado es un fenómeno histórico, ¿no? Yo soy profesor de historia, capaz que algo de formación profesional en esto. Es decir, el Estado es un fenómeno histórico bastante reciente, ¿no? Pero el Estado es bastante reciente en su existencia. Bien, dicho esto, para un poco aclarar desde más o menos cuál es mi perspectiva, me surgió la duda de sobre qué temas abordar, ¿bien? Con respecto al Estado y sus características. Es evidente que un análisis histórico o conceptual del mismo podría ser interesante, o referirme al caso uruguayo, o el occidental. Es decir, es muy amplio los ámbitos de análisis y debate con respecto al Estado, obviamente, ¿no? Entonces, se me ocurrió un poco referirme a una de las tantas facetas que se pueden analizar con respecto al Estado. Bien, partiendo de la base que los Estados, más allá de lo que yo crea que son una realidad política objetiva en el mundo actual y un poco más allá de lo que yo crea del Estado y lo que todos nosotros creamos, me parece interesante compartir un poco una de las consecuencias del predominio del Estado y el crecimiento del Estado en las sociedades actuales y en el Uruguay específicamente también. Bien, un poco lo que quería abordar y hacer algunas reflexiones para compartir con ustedes era las consecuencias culturales del predominio del Estado o de la estatolatría, es decir, las consecuencias en un plano cultural, social, de interacción entre los individuos y de humor social. Voy a un poco explicar esta la idea de lo que quiero plantear. En general, cuando vemos al Estado, la gente, todos solemos referirnos a la capacidad de intervención, de incidencia e influencia del Estado moderno, en las sociedades, en los individuos a partir de sus acciones concretas. ¿Bien? Hay que recordar que también el Estado y la intervención del Estado es un fenómeno de grado, ¿no? Es decir, yo un poco, siempre la alegoría esa de la llave de luz, ¿no? De encendido y apagado, no define cómo actúa el Estado, sino es más bien una perilla de gradualidad, ¿no? Como un potenciómetro de volumen, ¿no? Por eso creo que es más importante, más allá de que es importante debatir el aspecto del origen del Estado y las características, para mí el Estado es, yo comparto la idea del origen predatorio del Estado como banda de bandidos que cobran impuestos. Mi idea era ir por el lado de referirme a algunas de las consecuencias negativas del Estado en el campo cultural, ¿no? En la construcción de, sobre todo, a partir de su influencia y el aumento de su incidencia, y la construcción de algo así como una especie de estatolatría, o un culto al Estado, va construyendo, en algún sentido, una mentalidad colectiva, un espíritu de época, ¿no? Entendiendo por espíritu de época una especie de ethos, ¿bien? Un ambiente cultural dominante en determinado lugar y época, ¿bien? ¿Por qué me parece interesante este punto? Porque las consecuencias de la influencia en las mentalidades de las sociedades, de la acción del Estado, no es tan cuantificable o tan medible como son las consecuencias negativas o positivas para algunos de la acción del Estado en el ámbito más tangible, ¿no? Sus leyes, sus instituciones, sus organizaciones, sus actos, ¿no? Los actos estatales, sus agencias. Bien, eso es más cuantificable y en general es una de las más recurrentes observaciones de la acción del Estado. Pero también va quedando como un sustrato de la acción del Estado que tiene que ver con las consecuencias culturales, bien, de su acción, ¿no? Que tiene una alta incidencia, quizás incluso mayor que muchas veces que las decisiones político-legales o económicas que el Estado realiza. ¿Bien? Hay una frase que acuñó Jefferson
Thomas Jefferson, que decía que el Estado libre está fundado en el recelo y no en la confianza, ¿no? ¿Por qué me parece interesante esta frase? Porque más allá de la concepción histórica y teórica que tengamos del Estado, un primer momento a señalar como fundamental para mí es la enorme diferencia que existe entre una sociedad que ve al Estado como un agente externo a la sociedad, invasivo y peligroso, a las que consideran una expresión casi continua de la sociedad. Un poco lo que decía Fernando, la idea del Estado somos todos, ¿no? Es una muy buena idea. Entonces, si una sociedad como mentalidad imperante, ¿no? Como espíritu de lo que cree que, idiosincrático, llamémosle, que lo que cree la sociedad es, tiene esta idea, va a tener una visión ante los hechos y acciones del Estado, que es, sí, tiene la otra, ¿no? La idea de que es un agente externo, ¿no? Una cultura social predominante donde se predispone la sociedad a mirar las instituciones del gobierno de forma desconfiada y de tener como espíritu comunitario, ¿no? Un rechazo al avance del gobierno, más allá de las coyunturales mayorías, va a generar una mentalidad colectiva diferente a que predominen la idea de que el poder y las agencias del Estado son el resultado del contrato social, donde en última instancia nada prohíbe y hace legítimo reescribir ese contrato social a partir de las mayorías circunstanciales, ¿no? Y que ve la acción del Estado una mano benévola y una manifestación, ¿no? de la sociedad. Entonces, me parece que el primer punto a discernir es que, más allá de la concepción del Estado que tengamos, es muy importante, a mi entender, cuál es la base filosófica y cultural que la sociedad más o menos comparte con respecto a cuál es el rol del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto condiciona el debate, ¿bien? Y predispone a la sociedad, como factor cultural, a la hora de aceptar o no aceptar las acciones del Estado, ¿bien? Esto es bastante visible en algunos países, los países que tienen una larga tradición de tener ciertos reparos o reparos importantes con respecto al poder político y el Estado, van a tener una forma de pararse frente a sus acciones que la sociedad que cree verdaderamente que es una expresión de la unidad social y de todos sus componentes. ¿Bien? Es decir, esta posición inicial, a priorística, ya diría yo, es bastante determinante en ese punto, ¿no? Es decir, una cultura de desconfianza, rechazo automático frente al Estado, es decir, frente a la idea de que el Estado es un agente externo, es uno de los elementos que va a predisponer a la sociedad y se contrapone a la concepción estatolátrica, ¿no? Donde el accionar del poder Estado se autofirma en su propia lógica, ¿no? Sus acciones son apriorísticamente nobles, sus propiedades son comunes a todos, sus intenciones son siempre sanas y deseables, sus acciones legítimas, ¿bien? En el Uruguay esto es bastante visible, ¿bien? Hay una cultura histórica, nacional, que ha ido avanzando en esta idea, ¿no? La idea de que el Estado es una agencia, que es un cuerpo que nace de la sociedad y que es parte, y que todos los que componemos la sociedad somos parte de esa agencia, ¿bien? Y esto ha predispuesto a las sociedades. Y se ven en muchas manifestaciones de cosas prácticas, ¿no? Que un poco es lo que yo quería transmitir, ¿no? Podría referirme a varias. Bueno, por ejemplo, la idea de que todo lo privado y personal es público, ¿no? Y todo lo público merece la injerencia de la sociedad organizada, que es el Estado, lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? La idea de que los aspectos privados de las personas, esta es una idea muy jacobina, ¿bien? Que a los uruguayos estamos abrazando cada vez más, la idea de que se va construyendo una idea de que es legítimo que el Estado deba educar, interferir y legislar sobre la vida privada de las personas, ¿no? Que le compete todos los aspectos de la acción educativa, disciplinadora de conciencia, gustos, actitudes y moral, ¿bien? Es decir, ¿y por qué es eso? Porque lo privado es público y lo público merece la injerencia de la sociedad organizada, ¿no? Esa idea tiene que ver con esa adoración estatolátrica del Estado. Otra idea que me parece también sumamente perniciosa en esta escalada estatolátrica es la idea de que el problema del Estado no es el Estado, es que está en las manos de gente no virtuosa. Entonces, cuando esté en las manos de gente virtuosa, todo va a funcionar bien. ¿Bien?
esta tesis, ¿no? De la idea de que el problema no es la herramienta, el problema no es el cuchillo, sino quién lo tiene en sus manos, legitima, en última instancia, la acción violenta del Estado, y en última instancia legitima cuando cae en manos que no nos parecen convenientes su accionar, más en las democracias, ¿no? Es decir, hay una legitimidad del voto democrático que le brinda una especie de protección a su accionar, ¿no? Esa es la tesis más, creo yo, más dañina, ¿no? La idea de que el problema no radica en la creciente intervención de las agencias del Estado, no están en las manos convenientes, ¿bien? Y cuando están en nuestras buenas y virtuosas manos, sí las cosas van a funcionar, ¿no? Creo que es doble el daño, porque pone el foco en el buen administrador, sino que además legitima la creación de nuevas agencias y atribuciones estatales, porque cuando pasa a otras manos, ese ya está legitimado a decir, bueno, ahora las nuevas mayorías van a crear nuevas agencias y nuevas acciones, porque ya está legitimado por todos los actores, ¿no? Yo siempre digo que el poder coactivo del Estado es como un cuchillo, ¿no? Se puede aseverar que extirpa un cáncer o mata la misma herramienta, pero es una constante histórica en las sociedades que al legitimar la herramienta, necesariamente está legitimando su crecimiento y el uso de otros actores políticos, que cuando les toca estar ellos en sus manos el cuchillo, la utilicen para ampliar las potestades. ¿Bien? Otro ejemplo. Bueno, la idea de que la única y verdadera solidaridad posible es la del Estado. Esta es una de las características que se ve bastante predominante en la sociedad, ¿no? El predominio de la mentalidad estatista intenta disociar la idea de solidaridad con respecto a la voluntad individual, ¿no? O comunitaria, de ocuparse y preocuparse de la vida y las necesidades de los vecinos, ¿no? Y lo va transformando en un acto institucional, ¿no? Y mecánico. Recién hablaban del Mides, sin el contacto humano ni los valores que conllevan la solidaridad, ¿no? Se va transformando en un tema de impuestos, porcentajes y organismos, de burócratas y programas, ¿no? Los estatistas en ese sentido buscan destruir comunidades y asociaciones que hacen de la solidaridad un acto de contacto humano y transformarlo en un engranaje más del aparato autojustificado del Estado, ¿no? Esta idea, ¿no? De que el Estado es el mejor vehículo para ayudar a las personas que lo necesiten, no solo tiene consecuencias económicas, ¿no? La población va alejándose así de la comunidad y sus asociaciones libres, y el Estado fagocita, ha sido así desde que el Estado moderno ha ido creciendo, las redes de ayuda mutua a través de sus agencias y sus burócratas. ¿Bien? La justicia social del Estado, ¿bien? Ha destruido el concepto de solidaridad orgánica, y básicamente transmite la idea de que solo el Estado, ¿bien?, puede hacer ese trabajo, ¿bien? Esto se ve si la gente dice, no, yo ya pagué mis impuestos, yo no tengo por qué ayudar a la gente. En última instancia, la solidaridad es cuando uno utiliza parte de sus bienes y sus posibilidades para ayudar, no la acción mecánica del Estado utilizando el dinero de los otros, ¿no? Todo tiene que ver un poco, para no extenderme en exceso, también con la idea de que las acciones del Estado se manifiestan en un marco abstracto, ¿no? Basado en un concepto paternalista, ¿no? Si ustedes recuerdan, la ley de alimentación saludable, la inclusión financiera, usan ciertos sublenguajes y conceptos, parte de la idea que las acciones, los agentes del Estado, necesariamente son acciones siempre bien intencionadas, ¿no? Parece que el Estado nos concede una gracia, ¿no? Esa idea está bastante extendida, la idea de que la sociedad, cuando ejerce los derechos de tener una propiedad, tomar decisiones soberanas sobre sus activos, moverse, elegir la actividad que va a dedicarse o emitir opiniones, lo hace gracias a una especie de concesión, ¿no? Hay una frase que me parece de la neolengua, que es la renuncia fiscal, ¿no? Cuando hablan de renuncia fiscal, parece que el Estado benevolente nos va a dejar usar nuestros dineros un poquito, y nosotros, si nos portamos bien, debemos aprovechar, ¿no? Esa idea de renuncia fiscal, entre otros conceptos, ¿no? Es la idea de que el Estado da la gracia con respecto a nuestras propias propiedades y que nos va a dejar jugar un rato con ellas, ¿no? Bien, no me quiero extender mucho. El tema de las consecuencias culturales de la acción del Estado serían vastas, ¿no? Se podrían referir muchas. Quiero atenerme bien a
al tiempo, ¿no? Es decir, el Estado siempre está escondiendo su naturaleza iatrogénica, ¿no? Es decir, él rompe, y él dice que lo arregla, y que es el único que tiene la legitimidad de arreglarlo, ¿no? Y construye, esto daría para todo un taller, un aparato cultural estatolátrico, ¿bien? Porque los intelectuales y los actores culturales de una sociedad se van transformando en funcionarios públicos, ¿no? Funcionarios del poder del Estado. Bien, yo siempre digo que a todos en algún momento nos tocó, por educación, leer un libro de historia, ¿no? De esos que publican la Academia de Historia, ¿no? Los Caetano, los Barran Nahum. Yo les hago un simple juego, ¿no? Imaginen un libro de historia que hable sobre esta época que pasó, el 2018, 2019, imagínenselo al Caetano o Nahum del 2100, hablando así de esta época, que diga algo así como, dentro de las leyes sociales que promovió Tabaré Vázquez en el año 2015, se crea el sistema de cuidados, logrando con él que todos los niños y niñas, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, obtengan el derecho a ser cuidados. Suena bien, ¿verdad? Es indignante cualquiera que conozca la realidad. Pero así funciona el aparato cultural. Y uno tiene que leer relatos fantasiosos desde el principio del siglo XX, ¿no? Sobre la acción salvífera de los grandes héroes de la historia nacional, que son estatistas, ¿bien? Y se va ocultando la acción, uno lo ve en las referencias a los presidentes que se hace en la educación, en historia, los presidentes referentes de los relatos, ¿no? Son los que lograron agrandar y ampliar las potestades del Estado y que necesariamente son parte del aparato cultural, propagandístico que la expansión de la estatolatría va generando. En fin, podría referirme a muchos casos, a muchos elementos, ¿no? Con respecto a las consecuencias culturales. La que me queda como más, como resumen, para no seguir extendiéndome en ejemplos, es que el factor de lucha cultural, de batalla cultural, que siempre se refiere con respecto a las ideas de la libertad, debería tener en cuenta, de forma creciente, esta dimensión de las consecuencias culturales en idiosincrasia, en forma de ver la vida y el mundo que tienen las sociedades a partir de la incidencia del Estado en nuestras vidas. Bien, me parece que es uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta, porque construye una especie de sentido común social que tiene una mirada abstracta, idealizada, ¿no? Que siempre justifica las acciones en nombre de abstracciones basadas en los fines, en fines benévolos, ¿no? En fines encomiables, y que ha construido una mentalidad en la sociedad que la hace extremadamente permeable al avance constante de las agencias del Estado sobre los derechos de los individuos. ¿Bien? Y va por ahí un poco el planteo que quería referirme yo. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Diego. La verdad que fue muy interesante esta especie de puesta a tierra del tema con ejemplos sobre la incidencia del Estado en situaciones reales. Es interesante además que usaste casi siempre, hablaste en términos generales y no del Uruguay en particular, porque es cierto que en realidad es un fenómeno universal. Yo creo que no hay país del mundo, por ejemplo, que no penalice el no usar cinturón de seguridad o casco. Y se dan cosas más interesantes. Hubo una ciudad del interior que logró plebiscitar o algo por el estilo el no usar casco, y se armó un revuelo bárbaro porque todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que esta gente no quiera que le protejan su vida, como quien dice? Y uno dice, bueno, pues cada uno protege su vida como mejor le parece, y si no la quiere proteger es un problema de cada persona. Pues no, en el mundo entero, si tú no usas casco, si no usas cinturón, te multan.
y te pueden llegar a, incluso, si lo haces reiteradamente, a prohibir circular y cosas por el estilo. Entonces es un fenómeno universal. O sea, prácticamente todas las cosas a las que tú te referiste, Diego, y bueno, me parece que eso es muy indicativo de hasta dónde nos ha permeado esos conceptos del Estado en todos nosotros, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias, Diego. Y bueno, vamos a cerrar esta primera tanda de exposiciones con el doctor Rafael Givelli, que es abogado, es escritor y es fundador y presidente del Partido Liberal Libertario del Uruguay. Así que Rafael, bueno, te toca el cierre de esta primera tanda, el micrófono es todo tuyo. Muy buenas noches a todos. Los dioses no permitan que los aburra. Dos aclaraciones previas para aclarar los tantos. Espero que no se me tome esto como parte del tiempo. La primera, cuando fui, es un honor para mí estar acá, cuando fui invitado a participar de esta charla, entendí claramente que se trataba el tema sobre la reforma del Estado. De modo que yo tramé en mi cabeza algunos parámetros a los efectos de referirme a la reforma del Estado. Cuando ayer veo el cartel que invitaba a los contertulios a asistir a este evento, me entero que el título era otro, el Estado socio o enemigo. De modo que yo me permito titular esta exposición, armada un poco en base a estas dos malas suposiciones mías, seguramente, como reforma del Estado, mi enemigo, mi socio. ¿Qué podría salir mal? Dicho esto, te estás ahora sí incendiando, Rafael. Te estás incendiando, Rafael. Sí, se ve pasar sí. humo delante tuyo. Es bueno, es bueno. Permítanme comenzar, amigos míos, con una paráfrasis emulando el decir del notable Camus. Si en lugar de dar rienda suelta a la lengua, como aquí lo hago, escribiera un libro sobre el caso, el mismo contaría de 100 páginas, digamos. Dotti, querido, vos que escribiste dos libros, dos sendos libros que yo recomiendo leer. El libro mío constaría de 100 páginas, 99 de las cuales estarían en blanco, vacías. Y en la última afirmaría, no hay mejor reforma del Estado que aquella que lo elimina. ¿Exagero acaso? Bueno, tal vez, pero acreedor a los intentos de reformarlo y a sus resultancias, y esto siendo bien pensado, uno no puede concluir que el intento es tal como el de la mano que atesora la arena. Cuanto más la aprieta, más se te escapa. Permítanme aburrirlos ahora con un listado corto, breve, porque desde la década del 50 no ha habido un gobierno nuestro, uruguayo, que no se propusiera una reforma de su asiento institucional. Uno tras otro, obsérvese cómo se han multiplicado y dado ningún resultado todas estas buenas intenciones, todas estas piedras, quiero decir, que no han hecho sino llevarnos al infierno estatista en el que vivimos actualmente. En 1952, James Garvey, sobre contrataciones del Estado. En 1954, Edwin Mock, sobre capacitación de funcionarios públicos, sin olvidar el estudio de John Hall, contratado por el gobierno nacional, sobre la reorganización administrativa del Ministerio de Salud Pública. En 1955, Justo Orozco y John Hall, acerca de las funciones de la Secretaría del Consejo Nacional de Gobierno. También ha sido de relevancia para quienes estudian esto, el curso sobre administración pública dictado por el experto Wilbur Jiménez Castro en agosto del 55 y el seminario sobre capacitación y administración del personal público realizado en octubre del 55 directamente por Naciones Unidas y diera posteriormente lugar a la creación de la Comisión Asesora sobre la Administración Pública. Dentro de estas acumulaciones se destacan especialmente
las actividades promovidas por el Instituto de Teoría de la Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y desde su creación en 1957 por la Asociación Uruguaya de la Administración Pública, ASUAP. A su vez, la creación de la Escuela de Administración Pública en 1960 dentro de la Facultad de nuestras Ciencias Económicas y Administración es otro crucial testimonio de la centralidad que había ido cobrando incrementalmente el problema de la racionalización administrativa en la sociedad uruguaya. Yo podría seguir con esto y aburrirlos literalmente, porque en este somero índice me limito en los años 50, pero esto pasó en los años 60, pasó en los 70, pasó en la dictadura y en el primer gobierno de Sanguinetti, de la Calle, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice el tango Volver, que 20 años no es nada, porque esta lista, ya les digo, abarca hasta hoy. ¿Ha acabado acaso hoy día este mar de intenciones sin resultado alguno a la vista? A creerle a la novedosísima AMEP, Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas, creada por la Nobel Look, uno diría que no. Una sobre otra, voluntad tras voluntad, pretensión tras pretensión, otra vez arroz. Ahora resulta que nos vamos a dar una agencia para agenciarnos de todo lo que está mal en materia de eficiencia estatal. Le agregamos un cartelito más al organigrama del Leviatán, haciendo que esta vez dependa directamente de la Presidencia de la República, y con eso, y unos cuantos secretarios ad hoc, y varios sellos, y muchos carpetones, listo el sancocho de siempre para el alimento de nunca. Los gatopardos que vos matáis gozan de muy buena salud, señores. Enhorabuena por ello y para desgracia de todos los demás. Es que yo no nací libertario para terminar planchándole las corbatas a los burócratas que nos quieren convencer de lo que, muy a mi pesar, están ya casi todos convencidos. El Estado es necesario, te dicen, y a partir de allí todo lo demás será caldo de cultivo estatista para sopas cada vez más grasosas, más pesadas, más intragables. Ante esto, yo digo lo de la Capit. El mejor Estado posible es aquel que no existe. Pero hay Estado. Lo ha habido por centurias, si es que no en sentido lato, por milenios. Pero también hubo virus matando gente a rolete por eones y sin embargo algunos de ellos, ciencia y paciencia mediante, nos hemos dado el lujo de enfrentar y vencer y aniquilar. ¿No será hora de poner las cosas en su lugar respecto de esta mala idea, peor implementada e infernalmente eternizada por miríadas de otros que se dan el dique de creer que pueden dirigir y ordenar y gestionar la vida ajena como si fuera propia? No quiero pecar como esos radicales que con anatemizar un concepto ya se dan por contentos, como si lo hubieran dado por tamaña nadería. Permítanme, una vez dado el paseo historicista por la memoria, salir ahora de paseo por el porvenir. El Estado cambia, como todo cambia. Uno le corta un brazo y le salen dos, ¿o me equivoco? Miren, esto es muy sencillo de comprender. Todo cuanto existe está sometido a este tríptico normativo: creación, desarrollo y destrucción. Hasta las rocas y desde las ranas, todo fluye y en su devenir ocurren estas tres etapas genealógicas: huevo, maduración y muerte. El Estado se ha dado muchas formas, muchas maneras, vestuarios, disfraces, máscaras. Hubo un tiempo en que había reyes y señores feudales, hasta que el rey consolidó para sí todo el poder y apareció la monarquía absoluta. Complejidades aparte, vino un tiempo en que ciertos hombres comenzaron a sospechar la gazmoñería implícita en la ratio estatista. Pusieron bajo tela de juicio el origen divino,
propusieron la naturaleza como rectora de nuestra condición humana, hasta que al fin rodaron cabeza y se hizo flor el retoño de la democracia. ¿Acaso alguien cree aquí que la democracia es el non plus ultra, allende el cual no puede haber ni caber más nada? Vanidad de vanidades, amigos. También la democracia irá perdiendo esos caracteres benévolos propios de todo querube en su hora y hasta convertirse en lo que termina por convertirse siempre el Estado, un regidor maduro y absoluto de la vida de la gente. Otra vez me pregunto, ¿exagero? Basta mirar lo que viene sucediendo a escala mundial. Globalismo, uniones de estados que terminan dirigidos por gente que no eligió nadie. Miren Bruselas y la Unión Europea, analicen el Brexit, observen cómo el establishment controla y objeta a todo aquel que piense o actúe distinto, las censuras a Trump, a Bolsonaro en las redes, observen detenidamente la marcha de esas coaliciones de institucionalidad sacada de la galera de 5 o 6 vivos que viven de todos los demás, y que Dios los agarre confesado. Todo ese fervor maniqueo de la hora, que por incluir excluye, que por educar deforma, que por ampliar constriñe, que censura, que obliga, que pone bajo el panóptico ajeno las cosas propias. ¿A dónde creen que vaya a parar? Si no es a una concepción absolutista, otra vez repito, absolutista, que termine controlándolo todo bajo el negro perfil de una mirada bonachona que no duda en torturar, matar, exiliar y erradicar de 1000 formas perversas o brutas con tal de instalar la felicidad, así sea contra natura. ¿Han visto a las feministas quejarse por el Estado ausente y a la vez, como si la contradicción fuera su fruta favorita, morder la manzana podrida al afirmar: a mí no me defiende la policía, me defienden mis pares de género? Decídanse, o en la misa o en la procesión, y así, de contradicción en contradicción, paradojalmente, mientras creen que están cambiando el mundo del Estado las va cambiando como quien de calzones ante una fiesta de barrio. De cierto, amigos míos, la mayoría de ustedes no coincidirá conmigo. Muchos creerán recordar todo cuanto deben al Estado y no faltará quien se pregunte, por ejemplo, pero ¿y quién va a construir las rutas? Al mejor estilo de aquellos serios pensadores medievales que, rascándose sus tonsuras, se cuestionaban cínicamente si el mundo es redondo, los que están abajo, ¿por qué no se caen? Muy grávido argumento para el que desconoce la ley de gravedad, ¿verdad? Decía al comienzo, permiso. Decía al comienzo que este coloquio lleva por título un dado por hecho, un de facto, estado presente, socio o enemigo, se dio a llamar. Y a fuer de ser sincero, yo no supe de tal título hasta ayer en que vi mi foto en el cartelito que lo anunciaba. Y vuelvo a decir lo previo, porque me quedé con lo de la reforma del Estado asociándolo a este enemigo que tengo que tener por socio y me quieren convencer de eso. La mejor reforma del Estado es aquella que lo elimina. Permítanme ser claro, el Estado no es socio de otro que de sí mismo o de algún par de extranjeros cuando hace tratados, alianzas, etcétera, o de algún banco que lo banque. Punto. A lo más puede ser socio en un negocio particular, donde suele verse el más enrevesado de los acuerdos nepóticos y plutocráticos, las migas entre burócratas sin otro destino que los beneficios del poder y ciertos agentes privados mercantilistas, no capitalistas, mercantilistas, por regla general, amigos de sus amigos en el poder. ¿O qué creen que sea la corrupción? ¿Quién hará la ruta? Ellos. Y se las cobrarán a todos ustedes
por buenas, aunque sean una carpetita de duración más breve que la del nylon que envuelve la mozzarella a domicilio. Así que así pienso y así digo, y así actúo también. El estado presente es el cadalso del individuo, es el deterioro de todo aquello que hace al individuo un fin en sí mismo, para transformarlo por las buenas o por las malas en un medio para contento de esa estructura de poder de la que se benefician siempre lo mismo de siempre. La clase política y la claque de aplaudidores seriales cuyo fin no es otro que ingresar a la casta, así sea suplicando de rodillas, haciendo lo que se espera que hagan. Un apunte marginal, si acaso una guiñada al auditorio. No hay reforma del Estado posible si antes no se reforma al funcionario que lo hace andar. No hay eficiencias sin eficientes, no hay bien sin buenos, y no hay servicio posible, ya ni bueno ni malo, sin sirvientes hábiles y capaces, y sobre todo, conscientes de su estar ahí, de su Dasein para servir y proteger. Con maestros pensando en que pasarán calor en verano y en un plan regalado para gastar a cuenta de otro, no se hace ni educación pública ni patria. Y a cada santo estatal puede írsele prendiendo la misma vela. En todos lados es igual, sin conciencia de que el funcionario existe para la función y no al revés, que la función exista, como hoy día creen mucho que así es, para el funcionario, sin vocación de servicio, sin ideal de deber público, a mal puerto se va por agua. Es por ahí. Y como por ahí, la cosa de política pasa cultural. Dime en qué crees y te diré qué te esclaviza. Muchas gracias. Bueno, la verdad, Rafael, que fue un cierre, me deja sin palabras. Hay algunas cosas allí que dijiste que cuando comparaste al Estado con un virus, por ejemplo, que la verdad que creo que de alguna forma todos coincidimos. En un determinado momento preguntaste, ¿exagero? Cuando te referías a todas las catástrofes que el Estado nos genera, y no exageras. Creo que todos aquí coincidimos en que es así. Terminaríamos con esto la primera ronda, así que estaríamos llamando de nuevo a Fernando para que nos cuente un poco qué le ha parecido el resto de las exposiciones, nos complemente, si tiene alguna objeción con lo dicho o alguna cosa que agregar. La dinámica sería unos 5 minutos más por cada uno de los expositores para luego tener un ratito para algunas preguntas que hemos estado recibiendo. ¿Sí? Fernando. Gracias, Eduardo. No, realmente muy enriquecedor ha sido todo. Quiero retomar con lo que decía Rafael, de quienes dicen que el Estado es necesario. Hay una frase que es muy sonada y que dice tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Pero fíjense ustedes, el mercado, que somos todos, como ya lo vimos, termina siendo una posibilidad. Y el Estado, el uso de la fuerza, la coacción, una necesidad. Así es como, lamentablemente, lo vemos, nos educan, y son frases que calan y muy hondo en el sentir de la sociedad. Yo decía hace un rato, ¿no? Hay que liberar recursos. Citando a Ayn Rand, yo en realidad me defino como un liberal clásico, con vocación minarquista. Ayn Rand decía que, para solucionar los conflictos individuales entre los congéneres, es necesaria alguien que haga de árbitro. Tiene que haber ella definía la necesidad de un Estado, por eso no se definía como anarcocapitalista, aunque defendía así un sistema puro de libre mercado. Decía, la necesidad del juez y gendarme, ¿no? Que yo comparto como un mal necesario. Bien.
Ahora, ¿qué hacer frente a esto, ¿no? Si, algunas de las preguntas que había en el chat, bueno, como lo decía hace un rato, hay que trabajar en el mundo de las ideas. ¿Ah? Por lo que decía, los políticos son cazadores de votos, son, como decía Hayek, corchos en el agua. Y el agua es la opinión pública, y los corchos van hacia donde la opinión pública los lleva. Entonces, estas instancias son saludables, hay que trabajarlas, hay que aportar, generar contenido, librar la discusión desde el llano, ciudadanos simples y corrientes como somos todos nosotros. Es necesario dar la batalla entonces para liberar recursos, para que podamos ser cada vez, tener más plata en el bolsillo, pero no al estilo de lo que hace el gobierno acá en Argentina, de ponerle plata en el bolsillo a la gente y le meten a la maquinita de imprimir billetes y lo único que hacen es generar inflación. Liberar recursos. ¿Qué es liberar recursos? Y bueno, si yo le cobro 1.000 pesos de impuesto a la gente, tengo que cobrarle 100 y libero 900. ¿Y qué va a pasar con esos 900? Si partimos de la máxima de que los recursos son siempre escasos y las necesidades siempre ilimitadas, ese contribuyente, ese ciudadano va a tener 900 pesos más en el bolsillo y los va a poder destinar ¿a qué? Al ahorro, a la inversión o al consumo. En cualquiera de las tres hipótesis va a estar reasignando recursos a la economía y va a estar satisfaciendo las siempre ilimitadas necesidades. Ahora bien, retomando con la frase del chantaje discursivo que hablaba hace un rato, eso implica sacar los planes, reírte de los que más necesitan. No necesariamente. Y voy a poner algunos ejemplos. Tenemos mucha burocracia innecesaria. Veamos. En esto voy a seguir la tesis de los lineamientos que hace Venegas Lynch en uno de sus últimos libros. Si no es maldita coyuntura, el poder corrompe, pero son 2019-2020 los dos, o sea que el contenido está ahí. Eliminar embajadas. Bien, hoy, en el avance de las comunicaciones que tenemos, ya no es necesario tener representaciones diplomáticas con valijas diplomáticas, con choferes, con palacios distribuidos por todo el mundo. Para muestra un dato que me parece que es bien gráfico. Guatemala es el país hispanoparlante que tiene más comercio en relación al número de habitantes con China. Sin embargo, no tiene embajada, no tiene representación diplomática en ese país. Seguimos liberando recursos. Inumet. ¿Hace falta tener un organismo que nos diga si hay alerta naranja mañana cuando hay por lo menos 15 aplicaciones que nos pueden dar la misma información o mejor? Inumet, un organismo que nos cuesta millones y que encima tiene un departamento de género, como si el clima dependiera de las cuestiones de género. La verdad, totalmente innecesario. Liberamos recursos para poner plata en el bolsillo de la gente. AFE, otro de los entuertos que tenemos que soportar los uruguayos. Monopolio estatal, nada bueno sale de ahí. ANCAP, bueno, los comentarios sobran. Televisión estatal. Dicen televisión pública. No, es televisión estatal, es periodismo estatal. O alguien se piensa que algún periodista del canal oficial va a hacer periodismo de investigación contra el gobierno. Esto atenta contra el libre pensamiento en la esencia del periodismo. Es decir, no es necesario. Miren, capaz que le llevo el apunte si hace 60 años para llevar alguna señal local a un lugar de frontera, en el Brasil, donde había, bueno, hay mucha influencia de los medios de comunicación norteños. Bueno, capaz, pero hoy totalmente innecesario. Eliminar ministerios innecesarios. Acabamos de ver con el tema del MIDE. Hay algo muy, para mí es muy simbólico, ¿no? Es decir, bueno, si usted quiere estimular, por ejemplo, la ganadería en el Uruguay, pone un ministerio de ganadería. ¿Para qué? Para estimular la ganadería. Ahora, si pone un ministerio para los pobres, ¿usted qué va a necesitar? Es terrible. Es decir, yo a veces pienso que, con todo respeto, pero a veces los políticos, los estatistas, más que nada, aman tanto a los pobres que los terminan multiplicando. Porque es como que le quiebran las piernas, pero después les dan las muletas, ¿no? Eso sí. Flexibilizar las relaciones laborales. Otra de las maneras de poder liberar recursos. Yo siento que amamos todo lo estatal como si tuviera una suerte de bendición papal, como cuando algo le ponen solidarios, como los jornales solidarios, que son otros subsidios encubiertos, como si usted estuviera bendecido.
porque supuestamente nos dan soberanía. Miren qué soberanía nos dio Pluna. Por favor. Pero sin embargo, nos quejamos después cada vez que todos los eneros estas mismas empresas públicas hacen ajustes de tarifas, que son impuestos encubiertos para hacer caja, para precisamente financiar toda esta fiesta pública, y nos quejamos porque para que nos den servicios gratis después, gratis entre comillas, ¿no? No hay nada, no hay tal cosa gratis. No hay cena gratis, decía Friedman, alguien siempre paga la cena. Y eso es algo que lo tenemos que tener presente. En el caso de las empresas públicas, claramente un lugar donde hay que focalizar para poder liberar recursos y dar la batalla cultural para generar otra demanda en la sociedad. Es lo que Harding, creo que era que decía, habla de las tragedias de los comunes. Y es aquello que es de todo, no es de nadie. Las empresas públicas no tienen una función filantrópica como algún legislador fundamentaba cuando quisieron capitalizar ANCAP. No, tienen un rol social. No. Las empresas, antes que públicas, son empresas. Y el verdadero rol que deberían tener es hacer plata y ser eficientes. Pero bueno, el Estado no está para hacer filantropía, porque la verdadera filantropía es la que no surge de la coacción, sino desde el ánimo de la liberalidad de la gente. Pero esto es una cuestión de incentivos, en definitiva. Marcos institucionales que generen incentivos. Para eso tenemos que limitar el poder. Esto de las empresas públicas dicen que son de todos, y no, en realidad son de los políticos que la gobiernan, que la administran, y de los sindicatos que meten tanta presión que inciden directamente en la dinámica de esas empresas. Pero es como, si fueran nuestras, es como que yo le diera mi plata a un director de ANCAP, póngale, para que la juegue en el casino. ¿Qué incentivo puede haber para que sea eficiente en el manejo? Es totalmente, es una locura. No asuman ningún costo en los resultados. Entonces, bueno, yo creo que el verdadero motor acá es dar la batalla cultural. Brevemente, me gusta poner siempre este caso que es bien elocuente, de la importancia de dar el debate a las ideas. Anthony Fisher, un combatiente de la Segunda Guerra Mundial, luego de la misma, se dedicó a la producción avícola, le fue muy bien. Había notado, luego de que en Inglaterra pierde Churchill y gana Attlee las elecciones, que estaban asistiendo a un fenómeno de nacionalizaciones, estatizaciones tremendo, pide una audiencia con Hayek, que había escrito Camino de Servidumbre en el 44, y le dice, bueno, siento que estamos recorriendo un camino para transformarnos en una Unión Soviética, quiero meterme en política, quiero contribuir a que esto no pase. Y la respuesta de Hayek fue esta: si tú quieres dar una verdadera batalla, no te metas en política, debate en el mundo de las ideas. Y así fue como nació el Institute of Economic Affairs, que hasta el día de hoy existe y del cual fue parte Margaret Thatcher, que unos casi 30 años después hizo las grandes reformas liberales que sacaron a Inglaterra de la miseria y de la pobreza y la hicieron más rica y más próspera. ¿Pero por qué? Porque hubo antes gente que estuvo dispuesta a sembrar en el desierto, 30 años dando la batalla en el mundo de las ideas. Seguramente Anthony Fisher no vio estos resultados, pero de ahí la importancia. Salir de la coyuntura, analizar el fondo de los temas, generar contenido y batallar sin cesar para algún día poder generar los cambios que tanto anhelamos. Bien, Fernando, realmente siento un poco como si hubieras agarrado una escopeta y te hubieras dedicado a matar vacas sagradas una tras de la otra, porque en realidad lo que hiciste fue ir haciendo una relación de vacas sagradas, porque son vacas sagradas, yo qué sé, el salario mínimo, es decir, un montón de conceptos que hay un buenismo por el cual se entiende que son naturalmente buenas. Nadie podría pensar que es una mala cosa el salario mínimo, cuando efectivamente es una piedra en el camino de cualquiera que tenga empresa y quiera avanzar, e incluso también es una piedra en el camino de aquellos que podrían llegar a tener un empleíto y no lo tienen porque no hay nadie que esté dispuesto a pagarle por hacer tan poco como es capaz de hacer. O sea, el que realmente puede hacer poco y nada, y uno dice, bueno, lo tengo para barrer, aunque sea, pero le tengo que pagar la cuarta parte de lo que vale un salario mínimo, porque ese trabajo vale eso y no vale más que eso. Y el tipo se queda sin trabajo, y el empleador se queda sin quien haga ese trabajo, porque hay un concepto que es una vaca sagrada,
a la cual, por supuesto, bueno, tú les has ido con la escopeta disparando una tras de la otra y todos sabemos que hay muchas. Segunda ronda para Diego. Adelante, Diego. Bien. Bueno, voy a hacer una cosa que decía Fernando. La relación de los sectores políticos con las empresas del Estado me hace acordar a cuando en general la gente juega al truco y apuesta por otitos, ¿no? Es decir, y después hay gente que juega por dinero, y cuando juega por dinero no se juega todo, ¿no? Cuando apuesta por otro, sí, canta Envido con 7 igual, no tiene problema, ¿verdad? Pero cuando está la suya en juego, ahí ya se la mide bien. Y es un poco en esa actividad popular que es el truco, se ve un poco esa, ¿no? La idea de los dineros, el gasto de los dineros públicos es el mal gasto, la peor forma de gastar dinero. Había una pregunta que había leído en el chat que planteaba, la voy a leer, ¿cómo sugeríamos los panelistas suplir el rol del Estado? Me pareció una pregunta interesante, porque más allá de la parte teórica, el Estado es centralismo político, ¿bien? Básicamente. Es decir, llámenle Estado, llámenle lo que sea, es centralismo político. Y es una fuerza histórica, es la obsesión por los que detentan el poder, la capacidad de obligar a los demás a hacer cosas, amplificarlo, ampliarlo, hacerlo cada vez más. Y es un poco una situación que es histórica en el mundo, ¿no? ¿Y cómo suplir el rol? Bueno, es un proceso, es como una madeja de lana que hay que ir deshilachando nuevamente y armándola de vuelta. Es decir, básicamente hay que descentralizar el poder, en el sentido de que en última instancia la descentralización máxima es el individuo, o ideal. Y pasa por ahí, es decir, cuando los individuos toman decisiones voluntarias y libres, es la descentralización máxima de la posibilidad de definir sobre la vida de uno, ¿bien? Y que nadie pueda tomar decisiones con respecto a lo que uno quiere, ¿bien? De la vida y de lo que para uno mismo. Las fuerzas de la centralización política históricamente van a buscar formas de llevarlo a un estadio mayor, sea el Estado-nación, sea el Estado global, sea el Estado intergaláctico, le quieran llamar como quieran. Siempre van a haber excusas para poner en un estadio mayor el poder, la capacidad de centralización del poder. Y en última instancia, me parece que es un valor extremadamente válido, es el principio de secesión. Eso es lo que un poco caracteriza a las ideas de la libertad. La posibilidad de decir, yo no quiero esto. Bueno, está todo bien con tu organización, pero no es para mí. ¿Bien? Entonces, la capacidad de descentralizar las decisiones, de que sean decisiones lo máximamente llevable posible, de alejarlas de un poder central, burocrático, ¿bien? Basado en un grupo de individuos, que eso es el Estado, van a ser medidas que creo yo van en el sentido correcto, ¿no? Porque la pregunta me parecía válida, porque planteaba, bueno, está buenísimo, o puedo estar en desacuerdo o en acuerdo, son opciones, pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Bien? Todas las medidas que supongan, a mi humilde entender, ¿bien? Ir bajando las potestades de las agencias del Estado para tomar decisiones sobre los individuos y representen descentralizaciones de las decisiones, ¿bien? Sacando de la potestad de las agencias centralizantes del Estado esas decisiones, en mi humilde entender, son el camino correcto a no solo una cuestión moralmente valiosa, sino que económicamente incluso va a generar mayor prosperidad para los involucrados. Bien, obviamente, como decía Eduardo, esto supone un dolor para las vacas sagradas de la sociedad uruguaya, bien, porque no debe existir, yo trabajo en la educación, una herramienta de mayor centralización a nivel de la cultura del Estado, que es la educación pública. Bien, aplicarle la descentralización como concepto
a las decisiones de los individuos con respecto a qué educar, cómo educar y cuánto educar. Y así me parece que se le puede ir haciendo a cada uno de los elementos que conforman la sociedad. Necesariamente, y termino con esto, si las ideas de libertad quieren hacerse lugar en la sociedad y proponerle a los individuos ser soberanos de su vida, ¿bien? Que es un poco la idea, que cada uno tome sus propias decisiones de vida, la descentralización va a suponer un dolor de parto para las idiosincrasias que ha construido el propio Estado a través de sus aparatos de hegemonía cultural, porque esos son la educación estatalizada, que es la que domina, sea privada o pública, su prestador. ¿Bien? Era por ahí nomás lo que quería ampliar. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Diego. Realmente va cerrando un poco la cosa, los conceptos se van ensamblando. Rafa, te toca hacer nuevamente el cierre de esta segunda ronda. Te escuchamos. Bueno, de nuevo, profundamente agradecido, profundamente honrado de estar entre ustedes. Voy a tomar algunas nociones que se dijeron ahora sobre lo último. Mira, si las empresas públicas fueran de todos y por tanto yo tuviera una cuota parte en ellas, que me den las acciones. Yo exijo que me den las acciones de las empresas públicas que son mías. Segundo, la gran mayoría de la clase política necesita a los pobres. Quiero decir, necesita a los necesitados, porque sin necesitados de gobierno se caen, pierden sentido. ¿Para qué? Y es por eso que los multiplican. Tanto el ejemplo tuyo de las muletas, Fernando, es tal que te quiebran las piernas, te ofrecen las muletas y piden que se las agradezcas. Que eso es lo peor. Eso es lo peor de todo. Porque genera un credo. El credo de dependencia. El credo de discriminación absolutamente negativa respecto de aquellos que tienen el poder y de los cuales yo, pobre corderito, dependo y los necesito. Y naturalmente los pobres, por su estado, por su gran necesidad, necesitan del pastor que los guíe y los cuide, y no se dan cuenta que generalmente no son los lobos los que se comen a las ovejas, es el pastor. El salario mínimo implica un control de precios, porque este es el tercer punto. El salario es un precio. Cuando yo controlo los precios del aceite, del boleto, de las entradas de fútbol, corrompo el mercado. Pero no, y eso lo entienden muchas personas entienden eso. Pero no todos entienden que el salario es un precio, es el precio del bien de mercado llamado mano de obra o mano de empleo. Y por último, para redondear aquello con lo que me despedía hoy más temprano, y que tiene que ver con la batalla cultural, que también está tan de moda que al fin y al cabo se ha banalizado y se interpreta por batalla cultural cualquier cosa. Yo creo que la batalla cultural se gana con cultura, haciendo cultura. Arte, artesanía, música, pintura y política, porque la política es un arte. Por cierto que es un arte, y cada uno de nosotros, cada uno de los individuos que no se desligan de ese ser político que los habita en tanto que viven con otros, implica la necesidad de retornar a un ideal ético
yo refería hoy más temprano a la conciencia de servicio público. No hay reforma del Estado posible mientras los funcionarios estén pensando en cómo licenciarse, en cómo obtener beneficios para no ir, cómo no cumplir, cómo puedo no dar clases, che, qué calor, cómo vamos a dar. Entonces utilizo a los niños tienen calor tienen estas viejas que vienen a mentirnos con tal de no cumplir su función porque no tienen conciencia de servicio, de que la función no existe para ellos, sino que ellos están ahí porque hay una función que tiene un deber ser para ser cumplida. Es muy bueno lo que se ha hecho últimamente, han habido otros intentos muy fracasados, de recomponer y resituar el valor de José Enrique Rodó en nuestra idiosincrasia. Es importante revalorizar nuestra genealogía para comprender cuál es nuestra idiosincrasia y cuáles son aquellos puntos de esta que tienen que ser modificados. Yo creo que con esto y este ron dominicano que estoy tomando, les puedo ya decir salud, viva la libertad. Muy bien, Rafa. Bueno, voy a proceder ahora a hacer un popurrí de preguntas al panel. En algunos casos son dirigidas específicamente y en otras son generales. Y bueno, las que son generales, el panel decidirá quién toma la palabra. De todas maneras, quiero adelantar de que claramente el tema que se ha tratado hoy es enorme y en consecuencia apenas rascamos la superficie y hay varios subtemas. Algunas de las preguntas son como la pregunta que ya contestó Diego bueno, en definitiva, ¿qué hacemos? Esa sola pregunta da para todo un Zoom propio y bueno, después tendremos que ir convocando para sucesivas reuniones a este y otros paneles para ir entrando más en el detalle, ¿verdad? Pero bueno, voy a proceder ahora con algunas preguntas puntuales. Octavio le pregunta al panel, ¿qué piensan sobre cerrar el Banco Central? Yo creo que esta es una pregunta que quizá deriva un poco de las ondas argentinas de Milei, que vive gritando que hay que cerrar el Banco Central. Creo que nos estamos contagiando un poco de los liberales de esa onda argentina. ¿Qué opina el panel? ¿Qué le contesta el panel a Octavio? Permiso. Milei me copia a mí. Sí, Rafael, dale tú. Milei me copia a mí. Hace años que vengo diciendo que el Banco Central... No es cierto. Simplemente somos coincidentes en esto con tantos otros, Murray Rothbard, Mises. La existencia de también. Hayek, la escuela austríaca en general coincide en que no es banco centralista para nada. Es una capite diminutio del poder de los individuos y un favorecedor del poder estatal. Es un corrompedor del mercado del dinero. Sería bueno que no existiera. Esa es mi opinión. Sí. Bien. El Estado uruguayo, Uruguay vivió sin Banco Central durante décadas y da la casualidad que fue la época donde hubo moneda sana en el Uruguay. Es decir, si eso no es un dato importante, una época bastante subvalorada en la historiografía nacional por eso mismo, porque el Estado no tenía protagonismo y los bancos con el patrón oro emitían dinero privado en el Uruguay. Digo, más allá de eso, es de la década del 60, del siglo XX, el Banco Central, y esto es una opinión que puede ser polémica, no deja de ser una especie de sucursal de la Reserva Federal local. Le cuida el negocio a partir de Bretton Woods a la Reserva Federal. No tiene más allá de eso, porque moneda en Uruguay en sí no existe. No es una moneda real el peso uruguayo. Era eso. Argentina fue potencia mundial
a principios del siglo XX competía mano a mano con Estados Unidos, se disputaban la supremacía económica mundial y no tenía Banco Central. El Banco Central argentino del año 35, que fue con capitales mixtos, y después se nacionalizó en el 45. Desde entonces a la fecha le han quitado 13 ceros a la moneda con el Banco Nacional y Popular. En realidad, tú citabas, Eduardo, en realidad Milei creo que sigue la escuela austríaca de economía en esto y muchos coincidimos en eso. Venegas Lynch sostiene que el Banco Central tiene 3 acciones posibles para tomar. Es decidir a qué tasa va a emitir, a qué tasa va a contraer o dejar inalterada la base monetaria. Y en cualquiera de los 3 casos está mandando señales erradas, manipuladas, distorsionando el sistema de precios relativos. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Y bueno, al mandar malas señales, eso lleva a que haya consumo de capital y por lo tanto genere una pérdida de salario real o pérdidas de empleo incluso. Entonces, Hayek, en uno de sus libros, dice que tardamos 200 años en darnos cuenta que el poder político asociado al religioso era un desastre. No tardemos otros 200 años en darnos cuenta que el poder político asociado con la moneda también es otro desastre. Perfecto. Bien, una cosa que nos está pasando, sí, decir, Rafa, perdón. No, perfecto, quería aplomar lo que decía Fernando. No, lo que nos está pasando, la gente que está escuchando y los panelistas habrán notado de que hay una enorme coincidencia, porque claro, todas las personas que están participando del panel tienen una visión bastante similar. Así que uno de los debe de esta reunión, que espero podamos solucionar para siguientes reuniones, es que estaríamos necesitando algún estatista, es decir, alguien que defienda todos esos valores, porque ahora mismo estamos todos pegándole al Banco Central y pegándole a un montón de cuestiones relativas al Estado desde la óptica de Hayek, von Mises, en fin. Acá el que no es anarcocapitalista es minarquista y el que no es paleoanarquista y el que no, o sea, todos andan más o menos en la misma sintonía. Entonces lo que nos está faltando acá es un payista, alguien que ponga... Que nos interpele Núñez. Sí, yo intenté hacer incorporar un panelista más con una visión así, pero claro, fue muy último momento, porque digamos que nos dimos cuenta que el panel estaba un poco homogéneo ya con todo el pescado vendido, así que para siguientes intervenciones similares, para otros Zoom sobre este tema, necesariamente vamos a tener que tener la voz de personas que de alguna manera defiendan, porque indudablemente por algo existe, debe haber quienes defiendan esa postura y nos queda como un debe, ¿verdad? Voy a una segunda pregunta. ¿Sí? No, una cosa que iba a decir, digo, también se puede citar a Villalba, que fue el creador de la ley Villalba, la ley de banca privada en Uruguay en el siglo XIX, que, es decir, sin ser Hayek, también estaba de acuerdo. Es decir, en Uruguay existió una sociedad que aceptó y prosperó como nunca en la historia del Uruguay, es decir, no estamos hablando del sexo de los ángeles o de cuestiones más relacionadas a teorías. En Uruguay existió una banca privada con emisión monetaria privada, sin banco central, y funcionó. Y hubo moneda sana, sin inflación, durante décadas, o casualidad fueron las décadas en las cuales Uruguay creció a tasas que hoy se dice chinas. Es decir, no, también quería decir eso nomás. Perdón, Eduardo. Bien, una segunda pregunta que nos hace José es: ¿cómo es posible el cambio del Estado sin integrar y luchar para integrar a la casta política? O sea, en realidad la primera pregunta sería si es posible, y luego, en caso de que respondamos que sí es posible, sería cómo es posible lograr ese cambio que queremos del Estado y cómo podemos hacer que la casta política se involucre en esa tarea. No sé si alguien del panel está... Adelante, Rafa. Te escuchamos. Llevo casi 60 años fracasando en ello. De modo que no soy yo quien para decirles el camino.
Exitoso fracaso. En todo caso, se me antoja que cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Yo estoy convencido que vamos rumbo a. Yo estoy convencido, aquello que decía de nacimiento, desarrollo y muerte, yo creo que la idea de Estado está tan corrompida actualmente que una de dos, o vamos hacia donde parece que fuéramos, a un absolutismo democrático con grandes carencias republicanas, con grandes carencias del eslabón más débil de esa cadena que es el individuo, o el Estado se corrompe del todo, se cae y aparecerá la flor de un nuevo día. Yo me he preguntado muchas veces qué hago, qué estoy haciendo cuando propongo estas cosas que propongo. Y he decidido para mí, tal vez para consolarme, el ser un testigo, un corredor de postas que no le toca ser el primero en salir y temo que no sea el que llegue a la meta. Simplemente uno de los tantos que en el camino de ese trasiego de postas la lleva con honor, con hidalguía, con pundonor y bonomía. Con eso me conformo. Es un ideal. Lo mejor es no renunciar a los sueños. El que renuncia a los sueños está muerto. Yo estoy vivo. Bueno, muy bien. Tenemos acá una pregunta para una persona en concreto, para el doctor Dotti. Dice, ¿qué considera que se puede hacer para dar la batalla cultural mencionada? ¿Se puede llegar a imponer algún día sobre los intereses de los burócratas que toman para sí la capacidad de decidir sobre nuestras libertades? Es decir, ¿es posible? Y en caso de ser posible, ¿cómo se hace? No hay nada imposible, nunca. La batalla hay que darla desde el convencimiento de que no hay batalla, la batalla que no se pelea es la que no se gana. Ahora, hay que tener presente, yo creo que lo dije en una intervención anterior, hay que librar la batalla en el mundo de las ideas. Tenemos que, en el ejemplo que ponía de Hayek, de que los políticos son corchos en el agua y el agua es la opinión pública, bueno, generemos demanda, generemos contenido para que la opinión pública pueda pedir cosas distintas y que, en definitiva, los políticos después la lleven a cabo. Miren, los amigos, si uno analiza la historia, Diego quizás me podrá corregir o ratificar, los amigos sinceros de la libertad siempre fueron muy escasos y sus triunfos siempre fueron obras de minorías. Entonces, me parece que el camino es por acá, no es desde arriba el cambio, es desde abajo, es desde el llano. ¿Cómo? Con esto, con think tanks, con más foros de Montevideo, escribiendo, participando, discutiendo en ruedas de amigos, revisar nuestras creencias, quitarnos candados mentales, estar en un estado de apertura permanente y bueno, y dar la batalla. No hay otra. Estando dispuesto, lo voy a citar al doctor Eduardo Luz, que siempre lo cita a Nietzsche, y me encanta la cita que hace, y es que los cambios de la humanidad en la historia nunca fueron precedidos de sonidos de trompeta, sino que fueron precedidos de pasos de paloma. Estemos dispuestos a dar pasos de paloma y a sembrar en el desierto. ¿Quién dice que algún día la causa de la libertad, que tiene muchos eclipses, a la larga termina resplandeciendo, ¿no? Perfecto, gracias Fernando. Carla nos dice bueno, que el problema es cuando se deja de cuestionar y reflexionar acerca de las acciones del Estado, porque existe una simpatía político-partidaria. Y luego pregunta cómo quieren los panelistas suplir el rol del Estado, que es un poco lo que ya contestó Diego. Luego alguien nos pregunta cómo se asocia las épocas de mayor bonanza económica del Uruguay, generalmente dice posteriores a alguna crisis, con la gran presencia y el tamaño del Estado. No sé quién contestaría eso. Ay, me quedé sin imagen. ¿Me están viendo ustedes? Hola. No te vemos, Eduardo. Acabo de hacer algo y no sé qué. Esperen, Diego pidió la palabra, me parece, para responderlo.
Bueno, pero ustedes me siguen escuchando, así que Sí, no me sí. vean no es tan grave. Bien, no sé si alguien Yo- quiere contestar eso. Sí, yo hago una salvedad histórica, es decir, eso no es un dato exacto. Bien. La etapa de mayor crecimiento económico del país se da a posterior de la Guerra Grande. Bien, sobre todo a partir de 1860, 1875. Las tasas de crecimiento en Uruguay estaban por encima de los países que Me salí, no hoy sé son de entrar, primer mundo. socorro. Bien, es decir, no se asocia. Lo Mucho, que pero no aparte en me economía ven ni puedo hablar. sí, sí, pero no te veo. Es decir, esa idea de que la, la, es en épocas donde el Estado es protagonista que se dan las etapas de mayor crecimiento económico, no es un dato real de la economía uruguaya. A principios del siglo XX, en un país donde mantenía libertades económicas, es una etapa próspera, en un país relacionado también con el mercado mundial, y después de la cerrazón intervencionista que se da a partir de los años 20, del siglo XX, necesariamente eso a la larga va a dar un deterioro económico que se vio y siempre es diferido en economía. ¿Bien? Es decir, en Uruguay en 1868, es un dato que siempre en Argentina se utiliza, en otros países, 1868, 1872, es el país que tiene el mayor PBI per cápita del mundo. ¿Bien? Y fue un país que pudo absorber enorme cantidad de inmigración, porque era un país libre, donde no había ventajas ni para el que llegaba ni para el que estaba. Y esa era la clave de lo fantástico que era la sociedad uruguaya y rioplatense posteriormente, en esa época, por eso mismo, por una sociedad libre en la cual las personas podían venir y hacer su América y dedicarse a su vida en libertad. Es decir, no es real el dato ese de que en Uruguay tuvo... Es decir, el mito de la... Es decir, la idea de que el Uruguay posteriormente fue la mejor etapa no es económicamente real. Creció a menos nivel. Y después, a partir de los años 40 y 50, empieza el largo estancamiento que recién va a terminar a fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Bien, tenemos una cantidad extraordinaria de comentarios, preguntas, realmente desborda completamente las posibilidades de seguir en la reunión. O sea, acá Pablo, por ejemplo, dice tratar la raíz de los problemas es imperativo, solo empoderando al ciudadano nos liberaremos del Estado nefasto, urge alcanzar una democracia participativa, si bien no todos los ciudadanos están preparados para crear propuestas, sí para ser consultados. Creo que es un punto interesante porque de alguna manera todos los que estamos gritando por libertad, lo que estamos queriendo decir es devolvamos al soberano parte de la soberanía en lugar de que sea el Estado el que asume esa especie de soberanía colectiva y un Estado que en realidad no son más que unos cuantos burócratas que se adueñan de esa soberanía colectiva y pretenden ser sus ejecutores, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Estamos ya bastante pasados de la hora prevista. Creo que por acá, es decir, me disculpo con todos los que han ido haciendo preguntas, pero sería como que imposible porque es bastante largo y aparte como estoy poco práctico, recién entré al chat y lo que encuentro es una cantidad tan enorme de cosas que me resulta prácticamente imposible resumirlas. Así que yo creo que eso sería un buen indicativo de que lo que tenemos que hacer es volver sobre estos temas, de pronto tomar esas preguntas y clasificarlas y ordenarlas con tiempo, porque es casi imposible hacerlo en la breve, para poder darle un hilo de continuidad a lo que estamos haciendo. Así que el compromiso sería, vamos a tomar todas esas preguntas, vamos a clasificarlas y ordenarlas, y estaremos preparando una segunda instancia de esta reunión, que creo que ha sido muy, muy buena como introducción al tema, para generar con otro panel, con tal vez los mismos y algunos más, una instancia nueva
donde podamos contestar esas preguntas y, bueno, seguir avanzando en este camino de tratar de recortarle un poco el espacio a ese elefante que alimentamos a galletitas, como decía al principio, todos los días, y que nos está significando una pesadísima mochila al Estado productivo, a todos los que formamos el Estado productivo, una mochila casi imposible de llevar, que está haciendo que Uruguay se transforme en un país inviable, porque somos tan caros que creo que bueno, nos hemos vuelto un país inviable en muchos sentidos. Nos resta entonces agradecer a todos, agradecer a Free, agradecer a Cristian, que ha sido la persona que está detrás de toda la parte operativa, agradecer al Foro de Montevideo la convocatoria, agradecer muy especialmente a los 3 panelistas que nos han dado su visión, y agradecer a todos los participantes por estar allí, por escucharnos y por darnos las sugerencias y por darnos la materia prima para continuar en una siguiente reunión con sus preguntas. Trataremos de estar a la altura de las circunstancias y de generar una siguiente instancia para poder responder a todos. Muchas gracias entonces a todos y damos por terminada la reunión. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Viva la libertad.